En este vídeo te quiero hablar del levantamiento manual de cargas. Es una condición de trabajo que implica que las personas deben levantar objetos que tienen un peso. ¿Para qué? Para depositarlo en otro lugar. Y esta es una condición de trabajo muy común en cualquier sector de actividad. Ten presente que ya existe desde hace muchos años la evidencia científica de que esta condición de trabajo tiene el potencial de causar daño a las personas trabajadoras. ¿Dónde? Especialmente en la zona baja de la espalda, pero también en los hombros o en las rodillas. ¿De qué va a depender que exista un potencial de causar daño? Evidentemente, el nivel de riesgo. Es decir, todas aquellas condiciones laborales en las cuales se desarrolla esa tarea. Cuando hablamos de un sistema de gestión de riesgos laborales, nos preocupan las siguientes preguntas. ¿Tiene el potencial de causar daño? Ok, tiene el potencial de causar daño. Siguiente pregunta. En esta situación, en este puesto de trabajo, ¿tengo un problema? Estas personas expuestas a esa condición laboral tienen una probabilidad significativa de desarrollar un trastorno musculoesquelético. Y por último, si es así, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo podemos controlar ese riesgo? Cuando hablamos de control de riesgo, de gestión del riesgo, evidentemente en cualquier empresa se han puesto en prácticas ejercicios, actividades relacionadas con una prevención secundaria. Es decir, vamos a cuidar la salud de nuestros trabajadores, vamos a hacer que se fortalezcan, que realicen ejercicios, que realicen calentamientos, fortalecimiento, para que su estructura musculoesquelética pueda soportar el trabajo. Bien, es evidente que esto no es suficiente. Los daños se siguen produciendo. Y de hecho, cuando estamos en el ámbito de seguridad y salud ocupacional, no es la estrategia adecuada. Desde el ámbito de seguridad y salud ocupacional, la estrategia adecuada es cómo debe ser el trabajo para que lo pueda realizar cualquier persona sin dañarse. Ese es nuestro objetivo. Y cuando hablamos de levantamiento manual de cargas, ahí tenemos un gran reto y bastante problema. Evidentemente influye en el hecho de que la persona desarrolle un trastorno musculoesquelético el peso de los objetos que se van a manipular manualmente, pero también las posturas y movimientos que se realizan, la frecuencia, a qué ritmo debe trabajar esa persona y con qué periodos de recuperación a lo largo del día, entre otros. Evidentemente también características del objeto, aparte del peso. No es nada sencillo poder identificar cuál es el factor determinante del riesgo. De entrada, nos vamos a centrar en el peso. Reducir el peso de un objeto puede ser una labor muy complicada en una empresa o incluso inviable. Segundo factor que nos fijamos cuando observamos un puesto de trabajo, que hay algunos de los objetos que los tiene que manipular desde el suelo y eso requiere una flexión de tronco importante. Gastamos dinero en elevar esos objetos para favorecer esa postura. ¿Estamos seguros que esa intervención, que ese gasto, realmente va a ser una inversión y vamos a obtener una reducción significativa del riesgo y por tanto de la probabilidad de que la persona se dañe? Tema complicado poder afirmarlo. Y por eso
para no perder dinero, para no hacer perder dinero a la empresa, para no malgastar nuestro tiempo y nuestros esfuerzos, necesitamos poder analizar ese trabajo de una manera analítica y paramétrica, de manera que nos pueda guiar en objetivamente identificar cuáles son los factores de riesgo determinantes y, por tanto, cuál es la mejor intervención en ese caso, en ese puesto de trabajo. Hoy en día existen modelos matemáticos, algunos sencillos y otros mucho más complejos, que permiten hacer ese análisis paramétrico de esa actividad, pero lo más importante, que están validados epidemiológicamente. ¿Qué significa? Que aplicando ese modelo matemático, ese modelo de análisis, podemos medir la probabilidad que tienen los trabajadores de dañarse, de desarrollar un trastorno musculoesquelético. Y por tanto también nos permiten poder simular nuestras posibles intervenciones y cuantificar cuál es la reducción esperada sobre el índice de riesgo, sobre la probabilidad de desarrollo del trastorno musculoesquelético. Pero para hacer este análisis lo tenemos que hacer mediante un modelo de dosis, analizando cuál es la exigencia que tienen estas personas a lo largo de su jornada laboral. ¿Cuáles son las situaciones más comunes que nos encontramos en cualquier sector de actividad? Que las personas manipulan muchos objetos diferentes, de muchos pesos diferentes, realizando muchas posturas y movimientos diferentes. En un estudio que hicimos hace unos años en CENEA, preguntamos a los especialistas, ante esas situaciones, ¿cuál es la estrategia que utilizas para hacer el análisis? Una de las estrategias más comunes es considerar la situación peor. Si consideramos que todos los levantamientos que hace la persona, todas las manipulaciones manuales de carga, a lo largo del día, las realiza en la peor postura y con el peso mayor, evidentemente estamos sobrevalorando el nivel de riesgo. Y por tanto nos vamos a obtener muy probablemente de que tenemos un riesgo alto en casi todos los puestos de trabajo. De igual manera, esa estrategia tampoco nos ayuda a identificar cuál es la intervención más efectiva. En cuanto a el análisis de las situaciones en las que los pesos son muy variables, la estrategia más común utilizada por los especialistas es utilizar el peso medio. Si utilizamos el peso medio para hacer nuestro análisis, estamos ignorando situaciones que, aunque sean muy puntuales, la fuerza de compresión a la que se está sometiendo a la columna vertebral y a los discos intervertebrales es muy elevada, que son aquellas con un peso alto y posturas muy exigentes. Las ignoramos esas situaciones. Consideramos el peso medio y ese es el peso que manipulan a lo largo del día. Evidentemente esa estrategia también nos va a derivar en unas intervenciones que no van a ser efectivas. No tenemos el control de que realmente estemos haciendo un buen uso de los recursos de la empresa para atacar este problema y evitar que en el futuro nuestros trabajadores se dañen. Así que para hacer un análisis de esta medida tan complejo, te presento el curso de experto en gestión del riesgo por levantamiento manual de cargas. En este curso vas a aprender a analizar todas estas situaciones tan complejas que te puedes encontrar en cualquier sector de actividad, y no solo a analizarlas, a pensar, ¿por dónde empiezo? ¿Qué datos necesito tomar? ¿Cómo los analizo? ¿Cómo llego a los resultados y a cuantificar niveles de riesgo, índices de riesgo y probabilidad de daño? Pero lo más importante, ¿cómo de ahí puedo derivar cuáles son las intervenciones más efectivas
a desarrollar a corto, medio y largo plazo. Y esto lo vamos a ver basado en un modelo de dosis. Tenemos que considerar que si la persona realiza tareas diferentes a lo largo de la jornada laboral, con exigencias diferentes para la espalda, lo importante es la dosis. Al final del día, ¿qué exigencia ha tenido la espalda? Y considerando también qué periodos de recuperación ha podido disfrutar a lo largo del día. No podemos observar una situación, ni una fotografía, ni una condición de trabajo muy específica en un minuto dado de trabajo. Debemos analizar el trabajo en toda su complejidad. Bueno, esto parece complejo. Evidentemente es complejo, pero lo importante es que en este curso vas a aprender a aplicarlo. Va a ser eminentemente práctico. Y no solo eso, no solo vas a empezar a analizar casos reales desde la primera hora del curso, sino que te vamos a regalar hasta 7 softwares diferentes desarrollados en Excel que te los vas a llevar y que al día siguiente de haber finalizado el curso vas a poder poner en práctica inmediatamente todo lo aprendido y empezar a analizar y a solucionar casos reales en las empresas. Evidentemente, el curso es muy práctico, llevamos muchos años trabajando en ello. Hemos trabajado en el grupo normalizador a nivel de ISO para desarrollar las normas que trabajan estos temas. Tenemos varios libros publicados, de hecho, uno de esos libros te lo vamos a entregar, te lo vamos a regalar gratis en formato digital como material del curso. ¿Y qué más decirte? Es la oportunidad. No conozco, de todos los cursos que he asistido como alumno, no conozco ningún curso que me haya ofrecido tanto como alumno. Que no solo me da fundamentos teóricos, sino me desarrolla las actitudes para poder, y las herramientas, y me da las herramientas, no te las vendo, te regalo los softwares, te regalo el libro, para que al día siguiente empieces a aplicarlo. Así que no te lo pienses más, este curso te va a resolver, te va a hacer desarrollar profesionalmente y hacer un salto cualitativo importantísimo. Vas a saber abordar toda la complejidad de estas situaciones de trabajo en cualquier sector productivo y seguro que vas a obtener resultados al día siguiente. Así que te espero en el curso.